Este es hashtag es con argumentos y el día de hoy nosotros venimos a aclararles todas sus dudas porque sabemos que muchas personas tienen algunas inquietudes sobre qué es lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Bueno, nosotros somos CEPI, Centro de Estudios de Políticas Internacionales, un grupo de jóvenes que quiere mostrarles a ustedes que podemos hacer contenido de calidad. Porque somos millennials y también hay generación Z. Exactamente, a nosotros nos preocupan las problemáticas nacionales e internacionales. Claro, y si ustedes quieren enterarse más sobre lo que hace CEPI, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar conectados con el hashtag es con argumentos. Todas nuestras redes sociales van a estar en la cajita de descripción y nada, los esperamos. Y ahora vamos a preguntar sobre el tema del día. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta sobre qué opinan sobre los violadores de menores de edad. No, pues que le den cadena perpetua a esas personas que no son conscientes con lo que están haciendo. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Me puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué piensa usted sobre la cadena perpetua a violadores de menores? Me parece perfecto, es que eso lo debieron de haber implantado hace mucho tiempo. Muchas buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué piensa usted sobre la cadena perpetua a los violadores de menores? Que sí debe haber la cadena perpetua. Estoy de acuerdo. Listo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, sí, señor. ¿Qué opina usted sobre la cadena perpetua a los violadores de menores? Pues me parece que sí deberían implementarla aquí en el país, pues porque son delitos que están quedando impunes y pues la verdad sí debería la ley caerles con todo. Hola, buenas tardes. Buenas muchacho. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro, con mucho gusto. ¿Qué opina sobre la cadena perpetua a los violadores de menores? A ver, yo creo que eso sí es una gran pendejada, hermano. Mantenerlos, llevarlos a engordar a la cárcel. Imagínate, tras de que violan a un niño o una niña, bueno, al que sea, o a una mujer de edad, no importa quién sea, la violan y todavía lo llevan a mantenerlo con la plata de uno. ¿Entiendes? Porque eso es con plata del que paga impuestos. Y yo pago impuestos. Al pagar servicios, al comprar en la tienda, estoy pagando impuestos. ¿Entiendes? Entonces, si pago impuestos, entonces ¿quién lo está alimentando? ¿Quién lo está engordando allá en la cárcel? Yo. Entonces, para mí, pues no sería justo. Para mí, a lo bien. Debían era matarlos. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa. Este es hashtag es con argumentos y el día de hoy vamos a hablar un tema muy coyuntural hoy en día. El tema es sobre la cadena perpetua a los violadores de niños en Colombia. Y para eso tenemos a dos especialistas, Joana Hernández, abogada de la Universidad Militar, con especialización en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y una amplísima trayectoria en Derecho Penal y Constitucional. También tenemos a Juan Falconer, abogado egresado de la Universidad Militar, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, candidato a magíster en Derecho Público, con una trayectoria muy amplia en el sector público y también con una línea investigativa de Derecho Internacional. Bueno, ya empezando, Joana, desde el ámbito jurídico colombiano, ¿sí es viable hablar de una cadena perpetua para violadores? Bueno, yo creería que al Estado colombiano, al ordenamiento jurídico de nuestro país le falta mucho para hablar de una cadena perpetua a violadores. Máxime que la Corte Constitucional es un órgano bastante garantista, creería yo que en algunos casos es extralimitada esa garantía fundamental que ha ejercido sobre los diferentes delitos que para el caso que nos ocupa, el acceso carnal hacia menores de edad. Bueno, muchas gracias. Y para Juan Falconer, ¿en el ámbito internacional es viable que Colombia imponga esas medidas para los violadores de niños? Bueno, en el ámbito internacional es importante hacer claridad que Colombia no podría asumir elevar una pena a cadena perpetua porque cuando Colombia suscribe esos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, inmediatamente conforman el bloque de constitucionalidad y en ese bloque de constitucionalidad está prohibido algo que se denomina en el derecho internacional la no regresividad en la protección de derechos humanos. Es decir, que con la Convención Americana de Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales que ha suscrito y ha ratificado Colombia, no se podrían imponer estas penas sin que se genere una responsabilidad internacional por ello. Bueno, ahora una pregunta para Joana. ¿Qué se necesita para implementar esa medida en Colombia?
Bueno, como ya lo dije anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico no está preparado para eso. Así que indudablemente, si vemos un poco de la historia, ya este tema ha tenido varios debates en el Congreso y no ha sido posible. Así que lo que nos proponen actualmente nuestro actual presidente es por medio de un referéndum. Lo que me preocuparía a mí es que se llegue a introducir otro tipo de asuntos, no muy colaterales con el tema de acceso hacia los menores de edad. Por eso creería yo que, pues, si bien esta es la vía jurídica, no sería la más idónea para ello. Ok, muchas gracias. Esta sería para Juan Falconer. ¿Qué implicaciones tendría adoptar esas medidas expresadas por Joana en el ámbito internacional? Bueno, a esto hay que darle dos miradas objetivas. La primera mirada es que Colombia, en su artículo primero constitucional, efectivamente dice que es un Estado social de derecho y se volca a una protección sobre la vida y la dignidad humana, ¿cierto? Si se introduce esa reforma constitucional que está diciendo la doctora Joana, inmediatamente no estamos frente a una reforma constitucional, sino frente a una sustitución de la constitución política y estaría cambiando o variando esa naturaleza de Estado social de derecho. Eso es un primer elemento. El segundo elemento que habría que determinar es que si Colombia aplica estas reformas internacionales, tendría inmediatamente que denunciar los tratados internacionales en los cuales están contenidos esta protección de derechos humanos. ¿Eso qué implica? Que los países que han efectivamente realizado esta acción, se predica que es porque van a vulnerar derechos humanos, un tema grave. Bueno, muchas gracias. Y ahora esta pregunta es para Joana. Respecto a lo que ella nos ha dicho, ¿esta medida realmente soluciona el problema o es una medida populista? Porque siempre cuando hay elecciones es un tema que se da en coyuntura, que se trata en todos los medios. Bueno, voy a partir diciendo que las medidas de aseguramiento intramurales en cualquier ámbito delictual no son las más idóneas, ahora menos si estamos hablando de cadenas perpetuas. ¿Y por qué? Porque si bien las personas toman como que esta es la solución más viable porque ya no vamos a tener a un violador, digámoslo así, en las calles que pudiese causar un peligro inminente, actual y futuro para la comunidad infantil, lo cierto es que las penas, cuando digamos ellos empiezan desde temprana edad, en algún momento van a salir nuevamente a la sociedad y ellos no van a salir con la capacidad de comportarse frente a este bien jurídico tutelado, porque esto, más allá de una conducta delictiva, es un tema psicológico y hasta físico que hace que ellos lleguen a esa conducta. Por ejemplo, y está comprobado por estadísticas, en muchos de los casos de los menores que son violados en un futuro podrían llegar a hacer nuevamente esto. No lo estoy afirmando que tenga que ser, pero sí en un alto porcentaje vuelve a haber esa reincidencia. Por otro lado, el sistema carcelario y penitenciario en Colombia tiene una crisis terrible, no ha podido solucionarse. Diariamente los jueces de garantías, que son los que primero tienen ese filtro, luchan contra una presión social de los medios de comunicación y de otros entes por el tema que tiene que entrar en equilibrar el tema de derechos fundamentales del capturado frente a los derechos de la víctima. Y como ya les dije, el sistema penitenciario en Colombia no funciona. Por lo mismo, una cadena perpetua mucho menos va a funcionar en Colombia. Por eso, para mí, eso no es la solución para el tema del delito sexual con menores de edad. Las penas en Colombia ya han sido elevadas, Colombia ya ha tenido reformas frente a estos delitos, así que yo creo que vamos es por otro camino. Tenemos que ponernos a tono cuáles son las políticas que se están siguiendo internacionalmente y no seguir ahondando en un tema que aquí en Colombia fracasó. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es para Juan. En el ámbito o en la experiencia internacional, ¿cómo se ven este tipo de medidas cuando son adoptadas por los estados? Bueno, es importante hacer precisión y, digamos, también complementando un poco el tema que nos trae la doctora Joana, establecer, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de medida de seguridad o medida de aseguramiento, porque lo que nosotros tenemos que entrar a mirar es que estas personas que van a ser condenadas por estos delitos, que tengo que hacer esta acotación, son totalmente reprochables. Normalmente pueden ser personas que pueden llegar a tener un trastorno mental, un trastorno de salud, y lo que se necesita es que ellos paguen una pena privativa de la libertad y posterior a eso
vayan o sean recluidos a un centro médico donde vayan a recibir el tratamiento médico con especialistas, ¿cierto? Es decir, que tenemos que sacar esa figura o sacar de la mente esa expresión que nos dice que tienen que pasar toda la vida en la cárcel, porque eso efectivamente no ha funcionado. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional? La experiencia internacional nos dice que efectivamente la pena de cadena perpetua no es una medida que realmente solucione estos problemas, porque si uno mira, por ejemplo, los diferentes estudios que se han dado de quiénes son, digamos, los principales victimarios, ¿sí?, de los menores de edad, normalmente nosotros encontramos que puede ser su círculo familiar, y cuando nosotros miramos esto, quiere decir que el problema es un problema de una índole social muy profunda. Y la medida privativa de la libertad no es la solución. Por el contrario, eso lo que va a traer es muchísimos problemas para el Estado en la implementación, digamos, de una política criminal, que es lo que yo entiendo en la argumentación de la doctora Johanna, que es lo que nos quiere explicar. Nosotros necesitamos una política criminal en Colombia. ¿Qué es una política criminal? Entender que la última ratio es la medida privativa de la libertad, porque lo que nosotros tenemos que buscar es, en la medida de lo posible, resocializar a las personas que hacen estos hechos o actos punibles, para que puedan volver a integrarse a la sociedad. Si definitivamente no lo pueden hacer, se tomarán otras medidas. Y hay una propuesta supremamente interesante de la bancada de gobierno del presidente electo Iván Duque en torno a que efectivamente no se haga, digamos, como un incremento de la cadena, digamos, no volcarnos a la cadena perpetua, sino una de las senadoras del partido lo que propone es no dar beneficios a estas personas y que se les pueda imponer el máximo de la pena, que está en 60 años en Colombia. Entonces, digamos, no les demos beneficios ni por haber declarado, ni por haber confesado, ¿cierto?, ni por hacer trabajo social en las cárceles ni nada de eso, sino lo que tenemos que hacer nosotros es no darles ningún tipo de beneficio y mantenemos los 60 años y no incumplimos tratados internacionales. Esa creería yo que es la mejor medida. Yo quisiera hacer una acotación ahí. Frente al tema de que esta senadora, que está muy sonada, habla de que no dar beneficios. Eso ya existe en la legislación, en la ley 1098, que tanto sanciona el tema de menores de edad, como también tiene unas garantías para ellos. Y es esa misma ley la que nos dice que frente a estos delitos no pueden haber beneficios, y la intramural es la última ratio que tiene que haber. Entonces, digamos que si ya estamos ahí frente a que ya en el ordenamiento existe ese mandato legal de que no hay beneficios, entonces digamos que ahí voy nuevamente a lo que nos preguntaba nuestra querida compañera, y es que realmente es un tema más populista que realmente que en verdad esté solucionando el tema o que sea algo novedoso para nuestro ordenamiento jurídico. Y es que sí llama la atención el tema de que estos temas siempre se van tratando cuando estamos próximos a elecciones. Entonces ese es un fenómeno que hay que tener en cuenta, porque esta pareciera ser una medida popular y no una medida que solucione de fondo, porque es que trae más votos decir que nosotros vamos a condenar y que vamos a elevar a cadena perpetua, ¿sí? Y Dios no quiera, lleguemos al ámbito de que también consideremos la pena de muerte, ¿no? Que eso sí sería, digamos, desastroso para el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, es decir, no nos dejemos llevar por ese apasionamiento y por esa conducción de los políticos en épocas electorales, sino miremos sensatamente que las medidas que existen en Colombia, como lo expresa la doctora Johanna, efectivamente, y son altas, y existen. Entonces, implementémoslas, cumplámoslas, y evitémonos un tema que nos genere responsabilidad internacional. Bueno, muchísimas gracias por esos aportes. Y la última pregunta es una pregunta para los dos, es si podría implementarse la castración química y qué consecuencias trae tanto a nivel Colombia como a nivel internacional. Bueno, desde aquí, desde Colombia, yo hago un paralelo en lo que sería, digamos, la castración química frente a lo que, como ha funcionado en Colombia, otros tipos de medidas privativas de la libertad, porque hacia eso va enfocada el proyecto de ley, y es que finalmente, si hay una comisión de un delito, ¿cómo sería la pena que se va a imponer sobre estas personas? Entonces,
recordemos que la castración química, no lo veamos así tan grande como dice la palabra, es sencillamente el suministro de un medicamento, y ahí mismo tiene que haber la autorización de la persona. Entonces, primero, no sé hasta qué punto se va a poder, la persona va a ser asequible a que se le suministre ese medicamento, porque eso ya va, digamos que con derechos propios de su persona. Y lo segundo es que si en Colombia medidas como vigilancia electrónica y otros mecanismos que tenemos no intramurales, digamos que no han dado resultado porque la misma actualidad no lo ha demostrado así, que se sigue en la comisión del delito, que el Estado no tiene, y es que él mismo lo ha aceptado, no tiene la capacidad de órgano para estar detrás de todas las personas que cometen conductas punibles. Pues, o sea, por favor, ahora no va a estar detrás de cada persona que comete un delito sexual diciéndole venga que ya le toca su medicamento. Entonces, yo la verdad creo que, aunque es bastante loable esa propuesta que tienen, para mí no soluciona eso. Y aunque les pueda llegar a aterrar mucho, yo hablaría más bien de una castración quirúrgica, porque finalmente es que estas personas salen del ámbito del Estado y no sabemos cuándo las vamos a poder volver a encontrar, y en ese lapsus que ellos permanecen en la calle, podrían volver a llegar a atentar contra el bien jurídico sexual de los menores de edad. Entonces a mí me parece que el tema tiene que ir un poco más allá, y si bien así como la libertad, no, el derecho a la libertad no es absoluto y tiene que ceder ante las garantías fundamentales de toda una comunidad, en específico de la comunidad infantil, me parece que la libertad sexual de ellos, por el hecho punible que han cometido y hacia quien lo han hecho, tiene que ceder frente a las garantías de estos menores. Entonces, no vengamos a salir ahora con temas garantistas y moralistas de que esto es imposible, cuando estamos viendo que nuestra sociedad está siendo afectada por esto y no ha habido una solución hoy en día que de manera radical elimine el problema o tenga una disminución en el porcentaje. Bueno, yo difiero un poco de la posición de la doctora Johanna en el entendido de que esto afecta directamente el tema de la dignidad humana, y eso es una clara afectación de un núcleo fundamental de uno de los derechos o de los principios protegidos por la Constitución Política y por la Convención Americana de Derechos Humanos, que gira en torno a la dignidad humana y el derecho a la vida. Me explico, es muy grave, por ejemplo, reducir o afectar o imponer una pena de estas a una persona, sobre todo desde dos puntos de vista. El primero, cuando se afecta la dignidad humana de la persona, y en segundo lugar, cuando el sistema judicial falla. ¿Por qué? Porque en Colombia, si nosotros miramos, y era una expresión que me perdonarán que no recuerdo con precisión quién la expresó, decía lo siguiente, decía: es muy posible que un ser humano se haga la convicción de no cometer un delito, pero eso no quiere decir que en ningún momento vaya a ser procesado. Es decir, hay muchos inocentes que han sido condenados sin haber cometido un hecho punible. ¿Cuál sería el grave problema de esto? ¿Se imaginan elevar estas penas, ¿sí?, o estas sanciones a este tipo de personas que inclusive podrían llegar a ser, digamos, no a ser culpables, sino a haber sido juzgadas de manera incorrecta por el aparato judicial? Entonces ese sería otro problema. Y digamos, sí me gustaría traer a cotación un tercer elemento, y es que nosotros en Colombia no podríamos retroceder en el tiempo en la garantía y en la construcción de derechos humanos. Entonces nosotros ya tenemos una serie de medidas, como lo expresaba bien la doctora Johanna, que están en firme, que funcionan, y que tenemos es que exigir su funcionamiento y hacerle seguridad y hacerle una veeduría a esta implementación. Pero lo que no podríamos permitir es devolvernos en el tiempo, algo así como la ley del talión, ¿sí?, ojo por ojo, diente por diente, porque eso implicaría que el sistema vaya hacia atrás. Entonces, pues la invitación que tenemos nosotros es a que no retrocedamos en el tema de la protección de derechos humanos y no ataquemos o reduzcamos ese núcleo del derecho fundamental que atacaría la dignidad humana. Bueno, continuando con nuestro programa, el día de hoy tenemos otro invitado muy especial, que es el docente José Nieto. Él es economista e ingeniero de la Universidad de La Sabana, y le vamos a hacer solamente una pregunta para cerrar el programa. Bueno, profesor, yo tengo una pregunta para usted. En el ámbito económico, ¿qué repercusiones o consecuencias tendría adoptar esas medidas acá en Colombia? Bueno,
Hablando en términos económicos, en nuestro país no es viable llevar a cabo esta medida de cadena perpetua para cualquier persona que viole a un menor de edad. ¿Por qué? Seamos sinceros, en nuestro país no contamos con el presupuesto para llevar a cabo e implementar este tipo de leyes. Asimismo, habría un impacto fiscal bastante importante. Las personas que están promoviendo esta medida no nos han contado que nosotros mismos somos los que tenemos que sacar el dinero de nuestro bolsillo para asumir los costos de esta ley mediante algún tipo de tributo o impuesto. E igualmente es contradictorio lo que está sucediendo en nuestro país, porque se ha venido despenalizando algunos tipos de delitos para que no se pague con cárcel. Tenemos que tener en cuenta que hay hacinamiento en las cárceles. Esto está privando y está realmente en contra del derecho humanitario. Asimismo, nuestro Estado nos ha hecho ver que no ha podido luchar contra este tipo de temas. E igualmente, no tenemos los costos para seguir construyendo sitios penitenciarios. ¿Qué es lo que yo creo más conveniente? Que tengamos recursos disponibles para, por ejemplo, invertir en temas como lo son educación y programas sociales, que creería yo tendría una respuesta más eficaz para este tipo de problemas. Bueno, después de tener estas diversas opiniones, queremos darles las gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerlos en un próximo programa. Y también queremos que ustedes nos den su opinión, queremos que ustedes sean parte de este programa. ¿Cómo deben hacerlo? Únicamente deben entrar a los links que están en la cajita de descripción, es decir, a todas nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, utilizando el hashtag #esconargumentos, nos dejas tu opinión, nosotros te vamos a leer y tal vez salgas en un próximo programa. Muchísimas gracias por vernos y no olviden suscribirse porque Es con argumentos.